dos orígenes de replicación, uno para bacterias y uno para levaduras, así como marcadores de selección para bacterias, el marcador de selección para, en este caso, para las levaduras, con el sistema de este gen, y también pues el origen de replicación de 2 micrómetros, y además, pues la región donde vamos a introducir la secuencia que pues finalmente queremos clonar. Entonces, primera pregunta, ¿por qué creen que tenemos dos sistemas, o por qué agregar dos orígenes de replicación y para dos diferentes sistemas, bacterianos y de levadura? ¿Por qué creen ustedes que podemos ocupar Puede esto? ser que primero el plásmido se clone en un vector procarionte y después se transfiera a este plásmido. Más o menos, pero no. A ver, vas por ahí la idea, porque primero tenemos que hacer algo en unas bacterias que no pueden hacer, por ejemplo, en las levaduras. O que, bueno, lo hacen con menor eficiencia las levaduras. ¿Qué creen? Que sea ¿Se eso. haga la recombinante? ¿Ver en bacteria? No. ¿Por qué ¿Podría ser creen? la tasa de replicación? No tanto la tasa de replicación, sino es la otra, el factor fundamental de esto es porque finalmente ustedes pueden ocupar, digamos que este vector en los dos sistemas, ajá, pero finalmente la idea de tener estos sitios de origen de replicación o de estos dos marcadores de selección es porque finalmente la obtención de plásmidos a gran escala es muy eficiente en bacterias. Entonces, cuando ustedes escuchan el término MaxiPrep o GigaPrep o estas cosas, que básicamente, como no lo veremos en la práctica de DNA plasmídico, pues son como tal lisis o lisis alcalinas para obtener DNA plasmídico, pero a gran escala. Entonces, estos sistemas se hacen o son más eficientes en las bacterias. Es decir, en una bacteria podemos tener una mayor cantidad de plásmidos que, por ejemplo, en un cultivo de levaduras. Entonces, pues los biólogos moleculares vieron esta situación y finalmente ocuparon estos elementos para poder, de alguna forma, digamos así, propagar el plásmido a una gran escala en las bacterias y finalmente, con ese plásmido ya purificado, poder utilizarlo para sus experimentos en las levaduras. ¿Sí, chicos? Profe, ¿puede repetir para qué es qué significa eso de MaxiPrep y GigaPrep? Estos son básicamente sistemas para el aislamiento de DNA plasmídico. Pero finalmente estos sistemas Maxi y Giga se refieren a que puedes tener, no sé, por decir un número, 1000 copias de plásmido en el Maxi y en el Giga, no sé, 10,000 copias de plásmido, ¿no? O sea, es solamente la escala. Ajá. Pero finalmente los dos sistemas básicamente son sistemas para aislar DNA plasmídico. ¿Sí, chicos? Ahí. Sí, gracias. Ok, entonces, ¿sí? Ajá. Por esta situación que te digo de que es más eficiente propagar los plásmidos en bacterias que en levaduras. Entonces, obviamente requieres todos los elementos para la selección y la replicación del plásmido en las bacterias, que sería pues el sitio del antibiótico ampicilina y pues el origen de replicación de E. coli, que son estos. Ajá. Entonces, con esos elementos, tú puedes transformar tu bacteria con este plásmido y hacer a gran escala el aislamiento de DNA plasmídico. ¿Para qué? Para tener una concentración alta de este plásmido y finalmente tú lo puedas ocupar pues, para otro sistema, en este caso de levaduras. ¿Por qué? Porque tiene los elementos para poder utilizarlo en las levaduras. ¿Sí? También, como veremos más adelante en los vectores para mamíferos o para plantas, también tienen estas características de tener un origen de replicación para bacteria, un agente de selección para bacterias y demás, por esta situación, porque es más eficiente el propagar o el tener una mayor cantidad de plásmido en las bacterias que en otros sistemas. ¿Sí, chicos?
Ok, entonces regresando a estos plásmidos episomales de levaduras, pues, les comentaba, tienen estos elementos que son fundamentales, y que finalmente, como les mencioné, en este caso, pues los biólogos moleculares pudieron comprender todos estos eventos de recombinación y finalmente lo que hacen es introducir el plásmido a la levadura y mediante los sistemas de recombinación que van a ir dirigidos sobre el gen LEU2, en este caso de la levadura mutante, estas regiones van a poder recombinarse, promoviendo que como tal se pueda, perdón, introducir toda esta secuencia que básicamente ¿qué es? Pues su plásmido, ¿sí chicos? ¿Sí lo ven? Entonces con esta situación ustedes pueden integrar dentro del cromosoma de la levadura por la recombinación homóloga, por esta selección de la mutación, pues su secuencia de interés y finalmente van a tener ya como tal dentro del cromosoma, perdón, de la levadura, pues el gen que en este caso iría en esta secuencia en blanco, la secuencia de interés que ustedes están clonando. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de un plásmido comercial de este tipo de plásmidos episomales de levadura, en donde, como les menciono, o sea, básicamente, ustedes van a tener todos estos elementos que ya los hemos visto y que también pueden utilizar promotores de la levadura, como este caso es el promotor de la galactosidasa, que funciona como un promotor fuerte en la levadura y que aquí tienen su sitio de multiclonación donde van a introducir su secuencia de interés. Acá tenemos los agentes de selección o el origen de replicación y el agente de selección para bacterias. En este caso no tenemos el gen LEU2, sino otro gen que es URA3, que también es un gen involucrado en la biosíntesis de uracilo o de las bases nitrogenadas, y que finalmente con esto ustedes pueden introducir mediante la recombinación, como vimos acá, pues básicamente todo este cassette que está acá, incluyendo su gen de interés, y que finalmente, pues cuando se lleve a cabo la inducción o el promotor de este vector pueda transcribir el mensajero, pues van a producir en la levadura la proteína que ustedes están, la secuencia, bueno, que están clonando para producir esa proteína. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿Qué dijo que era vegan? ¿cuál? Ah, es un promotor, el promotor de galactosidasa en las levaduras. ¿Para qué? Para finalmente promover la expresión de lo que ustedes están intentando producir en la levadura. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí se tiene... Profesor, ¿sí? una pregunta. En el esquema anterior había una región que decía X. Aquí Sí. Esta es la Esta secuencia es... donde van a introducir el gen de interés. Digamos, es el sitio donde está el sitio de multiclonación y que finalmente les va a permitir aquí integrar la secuencia que ustedes quieren como tal clonar. Y ya con base a la mutación LEU2 y con esta secuencia que es por recombinación homóloga, va a ir directamente a donde se encuentra la mutación ya en la levadura. La maquinaria de recombinación tiene diferentes enzimas que van a promover el reconocimiento de esto y entonces van a abrir esta situación o esta secuencia y van a introducir finalmente la secuencia que ustedes están metiendo con este cassette. ¿Sí, chicos? Es decir que, por ejemplo, en este caso, LEU2 sería como el gen LAC-Z, ¿no? Pero en donde realmente queremos introducir el gen de interés es en otra región, no en esta misma. No, sí es en esa misma, porque el sistema de recombinación reconoce como tal la secuencia LEU2 correcta y esta es la que está en tu cromosoma. Esta, digamos, este es el cromosoma de la levadura, el cual está mutado. Entonces, lo que hacen los procesos de recombinación es básicamente un sistema de reparación del DNA. Cuando hay mutaciones, finalmente lo que hacen los procesos de recombinación es reparar las mutaciones por estos sistemas de recombinación. En este caso, pues, con la ayuda del plásmido que tiene esta secuencia, finalmente, al estar encontrando la secuencia en el cromosoma mutado, aquí las enzimas involucradas en recombinación generan todo este proceso y pueden introducir finalmente este cassette ya en el cromosoma de la bacteria.
¿Sí, chicos? Y bueno, aquí nada les muestro un plásmido comercial de este tipo de los JEPs y que finalmente pues tienen los elementos que les mencioné, más el promotor, que en esta caricatura pues no venía, pero debería estar por acá, el cual nos va a permitir transcribir el mensajero que estamos, del gen que nosotros estamos introduciendo en este sistema de levaduras. ¿Sí, chicos? Bueno. Ahora vamos con otro sistema un poco más complejo, y es que lo que comenzaron a ver con las levaduras es que finalmente, pues ya como un organismo superior, al igual que una célula de mamífero y demás, pues la información va a estar concentrada en cromosomas. Ajá. Entonces, básicamente, si recordamos cómo es un cromosoma, pues está representado en esta caricatura que podemos ver en la pantalla. Este cromosoma pues va a tener elementos fundamentales que son el centrómero, los telómeros y pues estas que tienen múltiples dentro de todo el cromosoma, sitios de origen de replicación, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda para qué es cada uno de estos elementos dentro del cromosoma celular? Chicos, Los telómeros para unirse a los usos cromáticos, ¿no? Que se comienza en la división. exacto. Los centrómeros nos va a permitir la distribución de los cromosomas durante la división celular, como tú bien lo dijiste. Ajá. ¿Qué más? Los telómeros, ¿alguien más? A ver, Samantha. Samantha, no está Samantha, ya no está Samantha. ¿Puedo participar yo? Sí, Cindy. Los telómeros son secuencias del DNA que no, digamos, no son codificantes, que tienen la función de proteger algún daño. Sí, exacto. Son regiones que se encuentran en los extremos de los cromosomas, como dices tú, no codifican, pero son regiones que van a estar controlando la terminación de la replicación o la degradación del DNA. Entonces, estas regiones son fundamentales en los cromosomas en un organismo. Ajá. Y bueno, finalmente, pues la característica de que tiene dentro de todo este cromosoma vamos a encontrar diferentes orígenes de replicación. Ajá. Y que, bueno, básicamente, pues cada uno de estos cromosomas vamos a poder introducir fragmentos grandes de información genética que finalmente se van a tener que replicar por esta característica de todos estos múltiples orígenes de replicación. Entonces, con estos elementos nos vamos a hacer nuevamente a aprender o a generar estas herramientas en donde empezaron a especular que básicamente nuestros elementos desde el plasma y con ellos nosotros vamos a poder meter una formación grande dentro del vector y entonces es decir, una secuencia de tamaño mayor al convencional. Entonces, desarrollaron lo que se conoce como cromosomas artificiales de levaduras o YAGs, que básicamente son estos. Estos son plásmidos que van a tener estos elementos que son fundamentales para funcionar como una especie de cromosoma artificial. Y bueno, ¿qué son estos elementos? Pues metieron la secuencia C4, es una secuencia dentro del cromosoma 4 de levaduras, que va a ayudar a la segregación en la división celular. Es decir, estas secuencias que están en el plásmido van a permitir funcionar como lo que ocurría con un telómero convencional. Al momento de poder dividirse, pues finalmente la información del plásmido va a poder segregarse a las diferentes generaciones durante la división celular. ¿Qué más pusieron? Pues pusieron las regiones de TEL, son estas secuencias en gris, que son los telómeros, que finalmente dentro de este cromosoma artificial nos va a dar protección y estabilidad a este cromosoma. Y bueno, finalmente también pues pusieron agentes de selección, que son estos, los marcadores de selección, que básicamente son marcadores de selección que van en función de diferentes sistemas metabólicos, como puede ser la síntesis de triptófano, que va por acá, la síntesis de uracilo, por acá. Y algo interesante también que es SUB4, que es esta región que está acá,
que finalmente esta nos va a funcionar también como un sistema de selección. ¿Por qué? Porque finalmente este sub4 lo que está haciendo es que cuando se encuentra en condiciones completas, digamos en el vector que no lleva todavía el gen de selección, le da cierta coloración a la levadura. Cuando se encuentra esto continuo, es decir, que no se ha insertado el gen que ustedes van a introducir, la levadura puede acumular un pigmento de color rosa por esta situación. Sin embargo, cuando ustedes rompen esta secuencia, porque aquí van a introducir el gen de interés o la secuencia que ustedes van a introducir de gran tamaño, pues básicamente la levadura deja de poder almacenar o concentrar este colorante rosado y pues la levadura se pone ahora de color blanca y con ello ustedes saben que las levaduras blancas son básicamente las que están transformadas o transfectadas con la secuencia o con el plásmido o el Jack que ya lleva la secuencia de interés. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué es lo que básicamente ocurre? Es que ustedes al momento de generar su construcción con estos jacks, pues restringen con las enzimas que se encuentran en esta región y obviamente aquí ustedes van a poder insertar el DNA que puede ser mayor a 100 kilobases, lo que ustedes pueden introducir de secuencias en los jacks. Y que finalmente, pues ya con ligasas lo pueden poner y tienen ya su cromosoma artificial, en donde vamos a tener básicamente pues esos elementos que le van a permitir funcionar como una especie de cromosoma, que les va a dar la ventaja de poder, como les dije, con los centrómeros, pues de estar disgregando esta información a las diferentes levaduras cuando están ocurriendo la división celular. Y obviamente cada una de esas levaduras van a llevar pues la secuencia que ustedes están insertando, ¿sí, chicos? Obviamente los telómeros van a funcionar como un sistema de protección para no ser degradado este DNA y finalmente pues ya tener los elementos para poder funcionar como un cromosoma artificial. Acá está nuevamente esta caricatura que les muestra este plásmido, nuevamente con las secuencias que les había mencionado, los telómeros, los sitios de donde está sub4 para restringir, el sitio de clonación, CEN4, algunos otros marcadores, orígenes de replicación y demás, ¿no? Entonces, pues, ustedes simplemente van a poner las enzimas de restricción para poder abrir el cromosoma artificial y finalmente, con la secuencia de interés que ustedes van a meter, el fragmento de DNA mayor a 100 kilobases, pues ustedes restringen con esas mismas enzimas y finalmente con una ligasa, pues pueden fusionar esto y ya tener este cromosoma artificial. Básicamente, este fue uno de los primeros sistemas, los JAKs, para almacenar una gran cantidad de información genética. Estos sistemas JAKs funcionaron como un sistema de lo veremos en la clase del viernes, librerías genéticas o bibliotecas genéticas. ¿Por qué? Porque finalmente en estos sistemas ustedes pueden contener una gran cantidad de información genética sin necesidad realmente de poder expresarla, sino más bien como un banco de las secuencias que ustedes quieren guardar de un X o Y de organismo. ¿Por qué? Porque estos fueron elementos fundamentales para comenzar los procesos de secuenciación a gran escala. Ustedes comenzaron a guardar trozos de DNA en estas librerías, sabiendo finalmente, como lo vamos a ver en la clase del viernes con otras herramientas como pueden ser la hibridación y demás, qué clona o qué levadura llevaría su secuencia que están almacenando dentro de este Jack. Entonces, finalmente, los Jack los podemos utilizar como sistemas para almacenar, es decir, como librerías genéticas o como plásmidos de clonación que solamente van a tener estas secuencias de almacenaje. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda con los jacks? ¿Podemos continuar entonces? Bueno. Ahora vamos ya a comenzar Profesor, con... yo sí tengo una duda. Tiene 3 secuencias como marcadoras de selección, pero Ajá. ¿es necesario usar las 3 o solo No, se puede usar una? no, solamente puedes seleccionar una. Y eso va en función de pues, el sistema que tú tengas. Pero no, realmente no se requieren de tener los 3 o todos los demás sistemas. Puedes cogerlo con uno. ¿Sí, chicos? Ok. ¿Y nos pueden funcionar para utilizarlo en organismos procariotas?
No, porque finalmente ocupan estas regiones centroméricas que reconocen la maquinaria durante la división celular, de las levaduras. Entonces, tú puedes almacenar información de bacterias, o sea, del genoma bacteriano dentro de los JAKs, pero no puedes ocupar este JAK para, como un cromosoma artificial de bacterias. Solamente esto es para levaduras. ¿Sí, chicos? Profe, ya no entendí, o sea, no lo puedo, nada más sirve como para almacenar información, no se puede Ajá. poner en la levadura, o sea, no puede ser Este sirve expresado, pues. simplemente por la capacidad de tener esta función de un cromosoma, como les puse en la caricatura inicial del cromosoma. Los cromosomas tienen infinidad de información genética. Obviamente muchos de esos cromosomas sí tienen la función de tener genes que van a transcribir un mensajero. Y finalmente también las secuencias que ustedes están metiendo van a tener esa función. Sin embargo, los JAKs son finalmente estos sistemas para almacenar información. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes pueden estar comenzando a meter estas secuencias de un tamaño diverso o de un gran tamaño, que finalmente lo que empezaron a utilizarlo es para generar estas bibliotecas genéticas y finalmente después con esto generar o empezar a generar, conocer las secuencias de cada uno de los organismos que comenzaron a secuenciar. Pero generalmente los JAKs se ocupan para, como vectores de clonación o de almacenaje. ¿Sí, chicos? Profesor, una pregunta. Sí. Los plásmidos episomales, o cuál es el tamaño máximo de secuencia de DNA que puede ser insertado. Creo que eso sí lo tengo en una tablita por acá. Sí, no es cierto. Número de clonas. No recuerdo. No recuerdo cuánto, pero, o sea, no tengo el dato, no lo recuerdo realmente cuánto puedas poner de información, por ejemplo, en los JEPs, pero, o sea, básicamente los JEPs sí son ocupados como sistemas de expresión. Entonces, obviamente, ahí tú puedes clonar un gen que tú quieras amplificar o que quieras expresar. Por decirte algo, o sea, hay genes que tienen una secuencia, no sé, de 300 pares de bases, de 800 pares de bases, de 3000 pares de bases y cosas así. Pero sí es obvio que cada uno de los plásmidos tienen o soportan una cantidad o un tamaño de secuencias que ustedes van a poder introducir. No recuerdo ahorita el dato en los JEPs, pero te digo, funcionan como plásmidos de expresión y más o menos, por ejemplo, ya hasta donde yo recuerdo en mi experiencia que he clonado secuencias, he logrado clonar secuencias de un tamaño de 1300 pares de bases, 1400. Entonces, sí pueden soportar más o menos ese tamaño, a comparación de los JEPs que estamos hablando de kilobases, que son secuencias infinitas. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de esta situación de los vectores de clonación en plantas. Ya vamos a empezar ahora a hablar con un poco más de organismos mucho más cercanos a nosotros, bueno, en teoría porque son plantas, pero bueno, aquí se generaron también vectores que son fundamentales y han sido muy importantes en la biotecnología. Y el más sonado, pues son los vectores basados en plásmidos naturales, o mejor conocidos como Agrobacterium, que es básicamente el que tenemos aquí. Yo creo que esto ya lo vieron en algún momento, no sé si alguien podría también explicarme lo que es esto de Agrobacterium tumefaciens y la enfermedad de este tumor que generan las plantas. ¿Alguien puede decirme? A ver, Diego. Sí estoy, pero no recuerdo con mucha exactitud. Ok, Emiliano. Igual que sí, pero tampoco lo recuerdo muy bien.
Es la primera vez que me dicen eso. Generalmente esto en todos los grupos anteriores me han dicho, sí, es esto y aquello. A ver, Profe, yo sí, puedo. a ver, ¿qué pasó? ¿Quién quiso? ¿Paola? ¿Eres Paola la que quiere participar? Sí, a ver, ahí escucho mucho ruido. Sí. Pues esta bacteria pues va a poder causar lo que son los tumores, que son las Ajá, llamadas agallas, y solo ajá, para plantas dicotiledóneas. ujú, Y esto pues va a ocurrir en la raíz o tallo. ujú. Y pues ya es lo que me importa. Ok. ¿Alguien más recuerda algo más? ¿Alguien levantó la mano? No sé quién fue. Sí, yo, Daniel. sí, soy Daniel. Pues como dice mi compañera, Agrobacterium va a producir la agalla de la corona Ujú, y lo hace de forma, primero hace una señalización celular, es decir, ujú. mediante, pues sí, como dije, señales, va a reconocer a su hospedero y una vez reconocido va a poder introducir pues su material genético que le va a permitir infectar la célula. Ajá, ok. ¿Y recuerdas con base en qué hace eso? ¿Alguien alzó la mano? Daniel, ¿recuerdas lo que hablamos la clase pasada de cómo introduce material genético esta bacteria? Mm, Eran como proteínas de inyección. Ajá. Mm, O sea, ya lo vieron. Ya vieron Lo esto con vimos en el... los métodos, Moy, Ah, ligeramente, ok. nada más el proceso de inserción. Por eso Ah, ya deberían de haberlo recordado los chicos. ¿qué pasó, chicos? ¿Ya lo vieron y resulta que no lo saben? ¿Lo vieron en el viernes pasado? No, ¿Puedo pues sí Se es. participar, supone que se profesor? da a través de sistemas de secreción, ¿no? Por Ajá, creo que había un complejo proteico que permitía la introducción del material genético de Agrobacterium a la planta a ajá. través bueno, de una herida sí, a través de la herida de la planta. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que se sabe, que ya lo han visto también el viernes y demás, es que pues, básicamente pues Agrobacterium tiene un plásmido, ajá, en el cual vamos a tener elementos importantes para poder ser utilizados, bueno, para biología molecular, pero en este caso, este plásmido tiene elementos que finalmente van a generar este evento patogénico, pero la idea aquí es que Agrobacterium puede transmitir o transferir este plásmido a la célula vegetal y finalmente esta secuencia del plásmido se inserta en el genoma de la planta y es así como Agrobacterium puede manipular la planta generando esta estructura que finalmente le ayuda a sobrevivir a la bacteria y que pues ocupa como una especie de simbiosis en la planta, ¿sí, chicos? Entonces, pues es este plásmido, el plásmido TI, es finalmente el plásmido que tiene todas estas características y que va a tener lo siguiente, va a tener una región de virulencia, ajá, que está asociada a los genes VIR, que son fundamentales para generar todo este sistema de secreción y señales para poder y transporte de la secuencia T-DNA al genoma de la planta. Ajá. Tenemos también en la región específica de huésped, ajá, en la región tDNA, que es esta región, básicamente en esta región vamos a encontrar estos bordes, el borde derecho y el borde izquierdo, que son sistemas de recombinación o que reconocen la maquinaria de recombinación para finalmente introducir esta secuencia o este cassette en la planta, en el genoma de la planta. Esto es lo que les digo que se va a insertar y que va a tener una gran cantidad de genes patogénicos, como básicamente son algunas hormonas como auxinas, opinas o citoquininas que van a básicamente a promover la proliferación ajá, pues de las células vegetales, generando esta situación o esta llaga o este callo en la planta. Y bueno, también tiene, como les digo, esta capacidad de insertarse en el genoma por estas regiones, brazos izquierdos y derecho, que van a ser básicamente blancos para la maquinaria de recombinación.
Ujú. Y bueno, también pues básicamente estos elementos que pues es así lo que yo creo que vieron el día viernes con el doctor Lázaro, entonces no me detengo tanto y realmente no quiero que se lo aprendan. Realmente lo único que quiero que vean es cómo básicamente cuando hay una señal asociada a la planta, va a promover eso la estimulación de los genes de virulencia. Todos estos genes de virulencia producen una gran cantidad de proteínas, incluyendo los del sistema de secreción. Y finalmente, también otros que van a poder llevar la secuencia tDNA de este plásmido. Entonces, a través de este sistema o de esta inyección o de este, digamos, transportador, y mediante los genes Vir, van a poder llegar ya a la célula vegetal, donde también se pueden desencadenar otras vías de señalización que son fundamentales para que después todo este complejo pueda introducirse al núcleo de la célula y finalmente en la región tDNA se inserte en una región que todavía no conocen muy bien dentro del genoma de la planta, pero que se va a introducir finalmente en estas regiones. Por ejemplo, estos mecanismos de integración se estudia mucho con virus humanos también, como ocurre con el VIH, por ejemplo, en donde básicamente lo que se ha visto es que, bueno, el virus de VIH introduce o inserta su genoma en el genoma de la célula huésped, como este sistema. Y lo que se ha visto es que este virus escoge regiones dentro del cromosoma humano que están activamente transcribiéndose. Si ustedes recuerdan más o menos en el núcleo tenemos todo los cromosomas y demás, y tenemos regiones que se encuentran relajadas y otras que están compactas. Las regiones relajadas son las que se encuentran activas, es decir, se están transcribiendo constantemente, y las que están condensadas están silenciadas o están apagadas. Entonces, el virus de VIH hace esa situación, escoge todo ese mecanismo de sus proteínas y el genoma, escogen las regiones del genoma que están relajados. ¿Para qué? Para que finalmente se encuentre constantemente transcribiendo los genes que codifica el virus. En este caso, es probable que para este sistema también se esté insertando en regiones de cromatina o de DNA relajado, que está ampliamente activo y que finalmente estas regiones pues van a estar transcribiéndose constantemente, promoviendo pues la expresión de todas estas citocinas, de estas hormonas que permiten la proliferación de la planta. ¿Sí, chicos? Entonces, pues básicamente es el mecanismo molecular que se tiene acerca de este proceso de integración de del plásmido TI y de la región tDNA. Sin embargo, pues al comprender todos estos mecanismos básicos o de biología básica, los biólogos moleculares empezaron a especular ahora sobre qué elementos podrían ocupar para finalmente generar un plásmido que de alguna forma le permitiera manipular con este plásmido a la planta para expresar una proteína de interés, sin necesidad de, obviamente, de dañar a la planta. Entonces, de acuerdo a lo que discutimos ahorita, ¿qué elementos ustedes escogerían del plásmido TI para generar esta nueva variante y poder utilizar? Pues La región, principalmente sería la región de virulencia para que podamos formar este complejo. Ay, sí, perdón. y la Sí. región específica Pero de la riesgo. región de virulencia es la que va a causar daño a la planta, ¿no? Es la que codifica los... Bueno, si tienes esos genes, se van a formar las agallas en la planta. Recordando, realmente las regiones que están generando todas estas situaciones, los de Es la virulencia TNPNA, ¿no? están, exacto. Los de virulencia están generando los genes, las proteínas VIR, que son todos estos elementos importantes para poder introducir esto. Sin embargo, algunos de estos genes VIR podrían generar daño también a la célula. Pero finalmente los elementos que serían muy dañinos para la planta serían todos estos que están aquí. Auxinas, citoquinas, opinas, que básicamente van a estar proliferando o son oncogenes que van a estar generando esta proliferación desmedida de las células. Y por lo tanto, pues la generación de esta llaga que pues obviamente a la planta no le hace bien. Entonces, realmente, ¿qué elementos podrían escoger ustedes que son, digamos, fundamentales?
¿Los genes vir? Sí, de alguna forma sí. ¿Qué más? La ¿El región laborín? específica La del huésped. región tDNA. La región tDNA, toda la región tDNA. No. No. Finalmente, ¿cómo llegan hasta acá, hasta esta región? ¿Qué requieren? ¿Qué les dije que tenía la región tDNA para poder finalmente introducirse aquí? Los genes vir, ¿no? Son los que transportan la región tDNA. Los genes BIF Bueno, las transportan, proteínas. sí, pero ellos no van a lograr integrar esta región ahí, porque requieren de otra cosa que les mencioné al principio. A ver, Paula, Daniel, Diego, Omar. ¿Eran los genes que se encontraban en los bordes de la región tDNA? Exacto. Los bordes derechos, izquierdos y derechos son los que van a permitir por procesos de recombinación poder introducir toda esta región. Ajá. Entonces, básicamente, esos son como las piezas claves para poder finalmente introducir la secuencia que ustedes quieren en el genoma de la planta. Ujú. Y es así como se genera esta estrategia del vector binario, en donde vamos a tener finalmente un plásmido, un plásmido que está aquí, que es, digamos, tDNA, el cual tiene elementos que son fundamentales. Uno de ellos son los brazos o el borde izquierdo y derecho, porque esto nos va a permitir recombinar y que se inserte en el genoma de la planta. ¿Qué más? Pues ya después los biólogos moleculares empezaron a poner otros elementos que finalmente los hemos visto en los plásmidos, como pueden ser pues básicamente genes de selección, como pueden ser canamicina, por ejemplo. También podemos tener una región promotora. ¿Por qué? Porque si una región promotora que... ¿Recuerdan cuál era la parte fundamental en un vector de expresión? Sí, el promotor. Exacto, el promotor. Entonces nosotros, bueno, los biólogos moleculares lo que hicieron fue, introducir también los promotores para poder poner en esta región su sitio multiclonación y con ello aquí introducir la secuencia de interés, el gen de interés que ustedes quieren clonar. ¿Qué recuerdan que es esto? GFP. ¿De acuerdo a las clases que vimos de vectores de expresión y que eran elementos que eran fundamentales? ¿Es como un inductor? Como un inductor. ¿Cómo que un inductor? ¿No es un marcador de selección? ¿Cómo es un marcador? ¿Qué es un antibiótico? ¿Un gen de resistencia? ¿O cómo? ¿Qué era GFP? ¿Qué significa GFP? Proteína verde fluorescente. Ajá, ¿y eso qué es, Pablo? ¿Es un marcador? ¿Cómo que un marcador? Bueno, podrías utilizarlo como marcador de... Sí, ay, se me fue. Es parecido, haciendo analogía con el operón LAC para seleccionar de tus clonas recombinantes. ¿Cómo? Si la presenta si no, bueno. Se me fue la idea, profesor. A ver, trabájala. ¿Cómo ocuparías esto? Dices que es una proteína fluorescente y entonces ¿eso qué significa? Bueno, pues puedes utilizarla para saber si tu plásmido se insertó en la célula que quieres, a la que le quieres insertar el material genético. Después podrías ver la expresión, pues ver la expresión de la proteína cuando bueno, ver la expresión de la proteína. No sé si aquí
el hecho de que exprese la proteína significa que tiene el plásmido, pero no sé si también tendría bien la información que quisiste clonar o no. O no sé si la información va a interrumpir a la proteína y el hecho de que no la exprese significa que tiene el plásmido, pero que no, el plásmido que no tiene ya estás me confundí. revolviendo con lo de XGuide, lo de esta cosa Sí. de la Z y demás. No, para eso tenemos acá nuestro agente de selección que les dije que era un antibiótico o un herbicida, que es esta región que dice REST, de resistencia. Pero entonces, ¿qué era GFP? Es una proteína fluorescente. ¿Cómo podemos, o para qué ocupamos eso? ¿Recuerdan para qué ocupábamos estos tipos de elementos en un plásmido? Pónganse a estudiar, chicos, el examen ya es en una semana. De hecho, el próximo lunes, creo, ¿no? Sí, el próximo lunes. A ver, Diego, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué era eso? Pues las proteínas fluorescentes solo nos servían para visualizar si se había internalizado el plásmido. No. Más bien era para observar que se expresara lo que tú quieres del plásmido, porque se expresa el gen de la GFP, consiguientemente se está expresando el gen que tú insertaste. Es la manera que en la que tú demuestras que estás logrando a cabo la expresión en Exacto, es células. una bandera, un tag, un A eso, sistema mero, para un de tag. alguna forma detectar la proteína que ustedes están sintetizando. ¿Por qué? Porque como les mencioné aquí, está el promotor. Aquí una de dos, o está el sitio de multiclonación, donde van a insertar el gen que ustedes quieren estudiar o que van a promover su expresión, y río abajo está GFP. Es decir, recuerdan, una proteína tiene una región ¿qué? Y una región ¿qué? Una región inicial y una región terminal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas regiones, chicos? La Scheindelberg, ¿no? No, es una proteína. Ah. ¿Sí recuerdan cómo es una proteína? A nivel de secuencia. Se refiere a la amino terminal. Ajá, la región amino terminal o la región carboxilo terminal. Entonces, si nosotros aquí tenemos el sitio de multiclonación e insertan su gen, después viene GFP, ¿en dónde estaría? ¿En el amino o en el carboxilo? En el carboxilo. En el carboxilo, exacto. Entonces, ustedes cuando sinteticen esto, van a tener su proteína de interés, su proteína de interés, y al lado a carboxilo van a tener la proteína verde fluorescente. Entonces, si ustedes tienen un microscopio de fluorescencia y ven sus células que están ya transfectadas con este vector, lo que van a ver son células verdes si se está llevando a cabo la expresión de su proteína. ¿Sí, chicos? ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Sí, profesor. Ok, y bueno, tiene otros elementos como son los orígenes de replicación de Agrobacterium, genes de selección para Agrobacterium o para E. coli, y orígenes también para E. coli. Entonces, tenemos este plásmido. Sin embargo, ¿qué elemento nos falta en este plásmido para poder llevar a cabo este proceso? Ya eliminamos del plásmido tDNA las opinas, las auxinas, todas esas hormonas que son dañinas, todos son cogenes. Ajá. Pero ¿qué más también necesitamos para poder llegar hasta este punto, a la integración? Ay. Chicos. Los genes BIR. Ahí sí faltarían las secuencias BIR. Exacto, los genes BIR. Y por eso se generó este sistema del vector binario o de cointegración, en donde vamos a tener por un lado nuestro gen, nuestro plásmido este que está aquí, el tDNA, con los elementos que mencionamos anteriormente y que va a llevar nuestra secuencia de interés.
pero vamos a tener un plásmido helper, un plásmido cooperador, el cual va a tener solamente los genes de virulencia, los genes BIRF, para generar toda esta maquinaria y finalmente lleve esta región que está aquí flanqueada por el brazo derecho y brazo izquierdo, y finalmente todo este pedazo lo introduzca hacia la célula vegetal. ¿Sí, chicos? Entonces, esta agrobacterium va a ser transformada tanto con el plásmido tDNA modificado como con este plásmido helper que lleva los genes de virulencia. Y con esto, pues finalmente lo que hacen es este sistema sin necesidad de generar ese daño a la célula vegetal y con toda la bondad de poder introducir el gen que ustedes quieren meter al genoma de la célula vegetal. Finalmente, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes pueden hacer este sistema mediante dos cosas. Uno es por una agrofiltración, en donde básicamente lo que hacen es inocular estas bacterias de Agrobacterium que ya llevan, Agrobacterium que lleva el plásmido tDNA, que tiene los elementos que ya vimos ahorita, así como el plásmido helper, lo que hacen es inocular en la hoja por un determinado tiempo, y finalmente, como les menciono, que lleva una bandera de GFP, ustedes cuando ya tienen cierto tiempo y evalúan la expresión de la proteína, pues lo que ven es una fluorescencia de las células vegetales de esta hoja. Y con esto ustedes están de alguna forma asegurando que pues se está llevando a cabo la expresión de la proteína ya por todo este mecanismo de Agrobacterium. La otra es ya para generar plantas recombinantes o transgénicas, es básicamente pues inocular Agrobacterium, obviamente con el método del vector binario, y ya sea que esto lo inoculen en estos explantes de tejido vegetal, o bien que no necesiten utilizar Agrobacterium, sino más bien mediante técnicas de biobalística, mediante la introducción de los plásmidos en partículas de oro o de metales, y utilizan este sistema de esta pistola que finalmente por biobalística ustedes introducen los plásmidos sin necesidad de la inoculación de Agrobacterium. Finalmente, pues por todo el sistema que vimos molecularmente con los genes BIRF y los bordes izquierdos y derecho, pues básicamente se introduce en el cromosoma vegetal, y con ello, pues después de unas rondas de división y proliferación de las células, finalmente todas estas células van a llevar esa información ya de la proteína que ustedes están estudiando, que quieren estudiar, y pues obviamente este tejido va a empezar a diferenciarse a una pequeña planta para que finalmente, después de cierto tiempo, tengan ya la planta transgénica que en cada una de sus células va a estar expresando el gen que ustedes están introduciendo por este sistema de Agrobacterium o del vector binario. ¿Sí, chicos? ¿Chicos? Sí, profesor. Pero una pregunta, en la de biobalística tenemos que poner también el vector ¿cómo se llama? Los dos vectores. Sí, el helper, el helper y el otro, digamos, el tDNA ensamblado, por decirlo así, o armado, ya que finalmente estamos metiendo y quitando elementos, ¿no? Entonces sí, se debe de meter la mezcla de estos dos vectores para que por probabilidad alguna de las células lleve pues finalmente estos vectores. Lo más conveniente yo creo que sería la agrofiltración también de Agrobacterium transformada con los dos vectores. ¿Sí, chicos? Sí. No, yo creo que el método más efectivo es el de Agrobacterium porque ocurre en la naturaleza, porque finalmente es un sistema que, naturalmente existe. Y biobalística sí es un método un poco más, digamos, un poco por probabilidad.
va a depender de muchos factores, va a depender de la cantidad de DNA, de cómo se asocia con tus partículas de metal, y cuestiones así que finalmente te lleva tiempo estandarizar. Y generalmente ya cuando tú tienes estandarizado en una planta, como puede ser en, ¿cómo se llama esta? Nicotina, ay, no, se me olvidó el nombre de esta planta que se ocupa mucho en biotecnología, que Tabaco, ¿no? finalmente, ¿perdón? La de tabaco. Ajá, la planta de tabaco nicotiana bentamiana o algo así, no me acuerdo el nombre científico. Entonces esta planta pues ya ha sido ampliamente utilizada en procesos de biotecnología vegetal y pues ya está adaptada para saber cuánta bacteria inocular, cuánto tiempo y demás. Y muchas veces en los procesos de biobalística pues sí tienes que estandarizar de cuánta cantidad, cuánta intensidad en los disparos y cuestiones de ese estilo que lo hacen menos eficiente. Es un método, digamos, un poco más fino, quizás, pero que cuesta trabajo estandarizar. Pues hay gente que lo ocupa mucho, por ejemplo, en el Simvestab, la doctora Shokonosle, es una doctora que trabaja mucho biotecnología de plantas y que ahorita está desarrollando una vacuna para COVID, utilizando vectores, no sé si vegetales, ocupa mucho biobalística para estos sistemas. Entonces, te digo, yo creo que es el gusto, finalmente la herramienta que tengas, ¿no? Pero yo le voy más a los sistemas bacterianos, por ejemplo, de Agrobacterium, por la situación de que ocurre en la naturaleza este mecanismo y que finalmente, pues, ya cuando tienes, te digo, la planta ideal o como este modelo de la planta de tabaco, pues finalmente ya es más fácil el poder introducir una secuencia que tú quieras. Lo más complejo va a ser probablemente la clonación dentro de los vectores, pero ya cuando tienes los vectores, finalmente a veces es mucho más eficiente el poder transfectar o infectar estas plántulas con la bacteria. Profesor, ¿por qué mencionó que tenía que estar los genes vir separados del vector binario? Bueno, del otro vector. Porque finalmente, te digo, a veces estas proteínas también pueden generar algún tipo de daño, y finalmente tú lo que haces es introducir solo las secuencias que sean fundamentales para los sistemas de secreción y cosas así. No vas a meter probablemente algunos que estén activando vías de señalización que también están funcionando para el metabolismo de hormonas. Entonces sí debes de escoger solamente algunos genes vir y no todo el cassette de genes vir. Ok, ¿y no puedes escogerlos y meterlos en ese mismo? O sea, ¿es Sí, necesario siempre? probablemente sí. Realmente no desconozco cuál es el motivo de tener este sistema por separado. Supongo que es más eficiente también que poder ensamblar todos estos sistemas dentro de un plásmido tampoco es una cosa muy sencilla, ¿no? Es un poco más complejo de lo que ven en la caricatura. O sea, yo creo que llevan años y años el desarrollo de estos plásmidos, el poder tener en marco de lectura cada uno de los elementos de tu región promotora, del GFP, que esté los genes, las secuencias de restricción en el lugar exacto, introducir tus secuencias de selección y demás, pues no es una cuestión muy sencilla, ¿no? Ay, pues aquí está esto y lo corto y pego. Lleva años y años desarrollar estos plásmidos. Entonces quizás era también más conveniente dentro de tener un plásmido helper que finalmente pues te ayuda mucho, pues más rápido que estar diseñando cada uno de estas secuencias dentro del plásmido que tiene nada más los bordes izquierdo y derecho, ¿no? Entonces yo creo que también es por esa situación. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de los vectores de expresión de mamífero, que bueno, pues ya básicamente son elementos que hemos visto en la clase de vectores de expresión, en donde encontramos pues ya elementos que finalmente son propios del sistema de expresión de proteínas en los mamíferos y que, bueno, como les muestro en este plásmido, por ejemplo,
en el cual vamos a tener, pues, ya habíamos visto los promotores virales, como el de citomegalovirus, que básicamente son promotores fuertes y que van a ayudar o van a promover una mejor eficiencia de la transcripción del gen que ustedes van a introducir. El sitio multiclonación que tenemos acá, y bueno, acá tenemos las banderas, no las olviden, recuerden que estos son los elementos fundamentales que les puedo preguntar en el examen y que si no los entienden o no comprenden cómo funcionan, pues finalmente esto no tiene sentido. A ver, por ejemplo, Adriana, esto de epitopomig 6xis, ¿por qué tenemos estos dos aquí? ¿Cómo funcionarían esos elementos? Pues uno sería para promover la replicación y el otro, ay, no sé. Bueno, el epítopo de MIC creo que sería para promover la replicación de lo que hayamos insertado, pero el otro no sé. No, nada que ver. A ver, Emiliano. Bueno, la histidina pues, son seis aminoácidos de histidina, o es Ajá. Bueno, sería como una bandera, por decirlo. Ajá. Y el epitopomig es... bueno, no, ese no lo recuerdo. ¿Por qué tener dos sistemas de banderas, por ejemplo? Por si alguno no funciona bien. No. ¿Recuerdas cómo utilizábamos estas histidinas también? Aparte de detectar la proteína. ¿Alguien? Karen, Omar. Esas eran para la purificación, ¿no? De la proteína. Ay, sí, perdón. Así es, Daniel. Para la purificación, recuerdan que estas histidinas, ustedes pueden acoplar después su proteína, o bueno, la pasan por una cromatografía de afinidad, en donde vamos a tener una columna con níquel, y por cargas se van a pegar las histidinas al níquel. Entonces, después de ahí lo que hacen es eluir su proteína con un buffer que elimine las cargas o que compita las cargas, y finalmente, pues su proteína eluye. Ajá. Entonces, recuerden todas estas cosas, chavos, porque si no, en verdad, el lunes van a estar muy mal. Ya pónganse a estudiar. A ver si recuerdan esto de SB40 polipea. ¿Qué es esto? Esta parte que está acá. Y el viernes lo vimos. Ay. No, chavos, están muy mal. Emiliano creo que lo dijo bien el viernes. A ver, Emiliano, otra vez. Un poco de esas secuencias. ¿Qué es eso, Emiliano? ¿Dónde no entendí qué me dijo? Esto de SB40 que está acá, si están viendo que lo estoy señalando con el cursor, con el puntero, perdón. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? No lo recuerdo, yo no participé esa vez. Ay, no, bueno. Pónganse a estudiar, chavos, porque en verdad... Son esta secuencia detiene la transcripción, ¿no, profe? Ajá, es una señal de que... De stop, por así decirlo. ¿Pero qué significa PA? Poliadeninas. Ajá, poliadenilación, es decir, una señal de la cola de adeninas, que finalmente es una forma en la cual, pues ya dicen, dejen de transcribir, ¿no? Ok. Entonces, pues estos elementos que necesito que se los aprendan y que se pongan a estudiar para qué es cada uno de ellos, pues ya los vimos en la clase de expresión, de los vectores de expresión, pero pues necesito que se pongan a estudiar, porque si no, les voy a tronar. Ya no les pregunto esto de BBP o BIP, porque tampoco creo que me lo contesten ahorita, entonces mejor pónganse a estudiar. Pero realmente los vectores de expresión para mamíferos llevan esos elementos que vimos en la clase de vectores de expresión y que ayudan finalmente a la buena síntesis de la secuencia que ustedes están introduciendo. Y bueno, ya por último, que creo que también lo vieron a detalle con el doctor Lázaro,
es estos vectores virales, que finalmente son unas herramientas actualmente muy utilizadas. Por ejemplo, la vacuna de coronavirus ocupa este sistema de vectores adenovirales. Y es que finalmente, pues lo que se ha observado es que con estos virus ustedes pueden empaquetar secuencias génicas que finalmente lleven una secuencia de interés. En el caso de las vacunas, van a llevar la secuencia que codifica la proteína Spike en estos vectores, y finalmente pues lo que hacen es producir estos virus recombinantes que finalmente no tienen las características del virus original. Tienen solamente algunas proteínas estructurales, y dentro de él van a tener el gen que ustedes van a estudiar, en este caso de la vacuna, pues el gen de Spike. Entonces, básicamente los sistemas virales que se ocupan mucho son adenovirus, retrovirus o lentivirus. Estos sistemas son bastante nobles por algunos elementos que tienen. Y básicamente lo que hacen es manipular el genoma de estos virus para eliminar los genes involucrados en el ciclo de replicación, o genes que están involucrados en algún tipo de mecanismos patogénicos o de respuesta inmune, y con ello nada más quedarse con elementos que son básicos para finalmente introducir la secuencia de interés y poder empaquetar el genoma dentro de estas cápsides víricas. Obviamente también se quedan con los genes que codifican para las proteínas estructurales y poder ensamblar estas, ¿no? Entonces, aquí pues nos muestra un ejemplo en donde tenemos estos vectores, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el genoma típico de un retrovirus, en donde tenemos diferentes proteínas, pero tenemos, lo más importante son estas regiones no traducibles terminales y esta región de encapsidación, que es la que finalmente van a poder en los sistemas celulares reclutar para poder introducir estos genomas a las células. Entonces, en estos sistemas retrovirales, ustedes tienen estos nuevos sistemas ya, donde le quitan finalmente estas secuencias que codifican para algunas proteínas, y aquí es donde van a introducir el gen de interés. En los extremos vamos a tener las regiones no traducibles y las regiones de encapsidación. Y también en este caso vamos a ocupar algunos vectores que tengan estos sistemas helper que codifican para estas proteínas. Acá les muestro ya uno un poco más complejo, en donde van a tener es una serie de plásmidos que llevan diferentes elementos. Por ejemplo, acá tenemos el plásmido que va a tener las regiones de encapsidación, donde está también el promotor y donde van a introducir la secuencia de interés, ¿no? Y por acá tenemos otros plásmidos que van a codificar, muchos de ellos para proteínas estructurales o para algunas proteínas que están involucradas en la regulación de las señales de encapsidación. Y con ello, cuando ustedes introducen estos plásmidos a células, las células lo que van a hacer es, van a leer esta información y van a empezar a ensamblar estos virus que van a llevar, obviamente, en la señal de encapsidación, la secuencia o este cassette que lleva como tal la secuencia que ustedes van a querer amplificar, o que van a querer traducir. Entonces, básicamente con estas construcciones ustedes le dan la información necesaria para generar estas células. Van a estar produciendo estos virus que llevan como tal dentro de su genoma la secuencia de interés. Entonces, finalmente, con esta mezcla de virus modificados, lo que van a hacer ahora es inocularlos a, por ejemplo, animales, y finalmente, ya en el animal, cuando esté inoculado el virus, es una propiedad básicamente de utilizar vectores adenovirales, que los sistemas de transferencia son más eficientes porque pues, estos virus pueden infectar una gran cantidad de células. Y entonces, una vez que infectan esta gran cantidad de células, pues finalmente van a poder introducir en esa célula la secuencia que codifique para la proteína de interés. Y con ello, por ejemplo, en esta caricatura, les hablamos de un mecanismo de una proteína VIP que finalmente va a estar activando la señalización de calcio y la liberación de insulina. Entonces, con estos sistemas,
ustedes básicamente van a direccionalizar mucho más eficientemente la expresión, digamos, a la célula blanco, ¿no? Ya que con estos virus, que ya son recombinantes y que llevan la información que ustedes requieren, van a poder llevar a cabo un proceso de infección sin necesidad de generar un daño a las células, porque obviamente, recuerden, quitan los genes que son patogénicos y finalmente meten la secuencia de interés, que en este caso pues es esta proteína VIP, que finalmente va a promover esta situación de producir esta vía de señalización de calcio. Sí, chicos, más o menos. Creo que esto lo vieron a detalle con el doctor Lázaro, ¿no? No me detengo mucho. Realmente lo único que quiero que recuerden es estos elementos que son necesarios, que requieren señales de empaquetamiento, requieren las regiones no traducibles y requieren otros plásmidos que llevan como tal información para ensamblar a toda la partícula viral. Creo que mi mouse ya está muriendo, no quiere responder. Ok. ¿Sí, chicos? Chicos. Ok, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, de tarea les voy a mandar estos ejercicios para que los hagan. Yo creo que con estos ejercicios les va a quedar un poco más claro sobre todos los elementos que requieren para determinada pregunta. Y desarrollen estos plásmidos, ¿no? ¿Qué es lo que requieren? Es decir, en esta pregunta, usted tiene que producir una proteína con oglicosilaciones en asparaginas, las cuales solo ocurren en plantas, por lo cual diseña un vector con los elementos necesarios para poder generar esta proteína. De entrada, ¿qué sistema van a ocupar? El de Agrobacterium. El de Agrobacterium. Exacto, el de Agrobacterium, porque es el sistema que vimos para plantas. No me vayan a salir ahora con que van a ocupar el plásmido PUC, o el plásmido de los JEPs, o los JAKs, porque pues no. Está claro aquí el primer punto es, lo están pidiendo en plantas. ¿Qué vectores estamos ocupando en plantas o qué hemos visto? El de Agrobacterium. Ahora, ¿qué elementos vamos a necesitar? Chicos. Parte de las secuencias VIR. Ok. Los bordes izquierdo y derecho de la región TDNA. Exacto, eso es lo fundamental. La secuencia promotora o la región promotora. Exacto, una región promotora. Muy bien. ¿Qué más? La región TDNA. Pues ya lo dijeron con los brazos izquierdos y derechos, que realmente... Ah, ok, sí, cierto. Cierto, perdón. Pero ¿qué más? ¿Qué más vimos? El la TAG. Región promotora. El TAG es fundamental. ¿Qué más? Una secuencia de terminación. Una secuencia de terminación. Muy bien. Un marcador de selección también. Un marcador de selección también necesitamos. ¿Qué más? Un origen de los orígenes de replicación. Origen de replicación, muy bien. Y algo que no me han dicho que es fundamental, si no, no van a poder hacer nada. Un marcador de selección. No, eso ya lo dijeron. El gen de interés. Bueno, sí, el gen de interés, pero otra cosa. ¿Dónde van a meter ese gen de interés? En el sitio de multiclonación. En el sitio de multiclonación, exacto. Entonces, todos esos elementos quiero que los dibujen ahí. No me importa el orden, realmente ahorita no quiero que vean el orden. Pero quiero que comprendan qué elementos son básicos los que requieren para poder generar, tienen que llevar plasma. Y obviamente me pongan ahí también, ocupo esto porque requiero esto para la, no sé, integración de las secuencias o para la producción de genes de virulencia involucrados con el transporte de la región de no sé qué, al curso. ¿Sí, chicos? Entonces, más tarde les envío esto para que finalmente le vengan y podamos y puedan estudiar. El examen ya viene y si no hacen las tareas les van a sufrir mucho en el examen. Ok. Bueno, chicos, hasta aquí sería el tema de hoy de teoría y les doy ahorita unos 5 minutos para ver la práctica, la siguiente práctica y ya terminar el día de chavos. Entonces ahorita en 5 minutos nos